Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bonito. Bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase. Espero que sea la única en línea y tengamos mejor clases en presencial. Bueno, ya incluso la página aparece de manera oficial que ya mañana se reanudan las clases de manera normal. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Déjenme compartirles la presentación. Ok, vamos a colocar como título límites, ¿sale? Que es nuestro siguiente tema acorde a la carta descriptiva. Déjenme darle acceso a algunos de sus compañeros. Ok. Muy bien, les recuerdo que la clase está siendo grabada y recuerden que les pedí que aperturaran sus cámaras. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy que es referente hacia los límites. Las calificaciones las tendré el día de mañana, ya como nos toca 2 horas, ya tendríamos así como todo lo correspondiente a fin de tener ya la calificación oficial, ¿sale? Reitero, la que les di el día, que si no me recuerdo fue el viernes, no es la oficial, puesto que vi que en algunos todavía, aunque tenían el sello infinito, no subieron las actividades a la plataforma. Entonces, evidentemente, pues ahí estoy haciendo las adecuaciones a fin de modificar la calificación correspondiente, ¿sale? Bueno, entonces aquí nos preguntamos qué es un límite. Entonces, bueno, un límite, por decirlo así, es un valor en el cual nosotros vamos a acercarnos a una cierta función, pero sin llegar a tocarlo. Es decir, no vamos a tener como tal el valor, pero nos tratamos de acercar. Entonces, de manera informal, y déjenme colocarlo así, informalmente es una aproximación al valor de una función. ¿Sale? Eso es en sí un límite. Ahora, fíjense bien, en este sentido, ¿cómo es que lo vemos desde la perspectiva de todo lo que ya hemos nosotros estado trabajando? Bueno, fíjense bien, déjenme colocar una ecuación y supongamos que yo tengo de pronto la función f de x es igual y supongamos que yo tuviera x elevado al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, si yo tengo esta función, tendríamos nosotros que buscar un valor a fin de evaluarlo. Es decir, supongamos que yo quiero el valor de f de 2. Es decir, ¿cuánto valdría la función en 2? Entonces estamos de acuerdo que si yo sustituyo el 2 en cada vez que veo a la x, estamos de acuerdo que nos va a quedar 2 al cuadrado menos 4 sobre y me quedaría 2 menos 2. Eso nos quiere decir que por jerarquía de operaciones, primero elevamos el 2 al cuadrado, lo cual me quedaría 4 menos 4 sobre 2 menos 2. Y entonces, al hacer la respectiva diferencia, me quedaría 0 dividido entre 0. Y estamos de acuerdo que si nosotros de pronto colocamos ese valor en nuestra calculadora, no nos va a arrojar nada, por el contrario, nos va a arrojar un valor, por decirlo así, que se desconoce o nos va a marcar error, ¿sale? Ahora, quizás ustedes me dirían, bueno, pero si recordamos el dominio de la función, es decir, conectando ya todo lo que nosotros sabíamos, recordando el dominio de la función como es una fracción, nos impide que el de abajo sea cero. Entonces, estamos de acuerdo que x menos 2, a ver, es Nick, sí, distinto de 0, implica que si nosotros despejamos nos va a quedar x, va a ser distinto de 2, puesto que está restando, pasaría sumando y recordemos que la definición de nuestro respectivo dominio, recordemos que era d subíndice f es igual y tendríamos que va a ser x que está en los números reales. Déjenme darle acceso a alguno de sus compañeros. Ok, déjenme ver el símbolo de tipo letra y quiero el de los reales, tal que x es distinto de 2. Así estaría expresado nuestro respectivo dominio. Sin embargo, ¿qué sucede si yo aún así insisto en encontrar el valor? Bueno, pues yo puedo tener un valor aquí
en el cual me dé algo que no sea cero entre ceros, sino yo puedo obtener, o bien la idea del límite es tratar como de quitar esa discontinuidad y darle justo un valor. 3, 4, menos 5, un medio, ¿cuánto va a ser? No lo sabemos, pero justo esa es la idea detrás de un límite. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la parte informal de lo que es? ¿Seguros? Ok, por favor, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, pregúntenme. Ok, no olviden encender sus cámaras. Aaron, no, sí, ya Aaron, ya sí. Ya, ahora sí, ya te vi. Sí, Aaron, ya te saludo porque luego dices que te enojas porque no. Ok, bueno, reitero, esa es la definición informal, es decir, intuitivamente eso es un límite, ¿sale? Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. No, No, aguanta, espérame. Ok, avísenme nada más en cuanto hayan finalizado, por favor, porque ahora les voy a dar la definición formal. Ahora, cabe mencionar que la definición formal como tal, la voy a mencionar, no va a ser tema de nuestro examen, justo porque involucra muchos símbolos que ahorita voy a tratar de explicarles. Reitero, por eso es una definición formal, puesto que tiene aquí como algo extraño correspondiente a la función. Ok, muy bien, Orlando. Entonces, si esa es tu decisión, adelante. Solamente que la haría oficial hasta el día de mañana. Creí de pronto que ibas a hacer una rifa como te habían sugerido. Ok, ok. Bueno, de todas maneras, mañana no olvides recordarme para que ya yo lo considere en la lista, ¿sale? ¿Listos? Simón. Sí, profe. Eric. Ok, bueno. Déjenme duplicar diapositiva y déjenme darles ahora la definición formal. Fíjense bien qué dice la definición formal y ahorita les voy a explicar qué significa cada uno de los parámetros. Fíjense bien, en la definición formal, un límite sería lo siguiente. Para todo número, y déjenme colocar una letra griega. Para todo número delta, perdón, primero es epsilon. Ok, ahí está. Para todo epsilon mayor a 0, existe un número, déjenme colocar el símbolo, sería delta, que también va a ser mayor que 0, tal que, si se tiene que, y déjenme colocar aquí nuevamente una ecuación, sería x menos delta mayor a 0. Ok, déjenme ponerlo mejor así, menor a 0, y ahorita les explico qué significa. Se cumple que
f de x menos L es menor que 0. Ok. Fíjense bien a qué se refiere la definición de tipo formal. Reitero, aquí sí está un poquito como extraño el hecho de, ¿qué es esto de epsilon y delta? Epsilon y delta no es otra cosa más que números que son positivos. Insisto, números que a ustedes se les ocurra, 6, 7, un quinto, 2 tercios, claro, todos ellos deben de ser positivos. Y entonces me dice que se cumple que si yo tomo un valor X restándole otro cierto valor, esa distancia debe de ser menor que 0, implica entonces que la función menos el valor a donde tiende es también menor a 0. ¿Y qué significa eso de menor a 0? Bueno, fíjense bien, déjenme poner un gráfico a fin de entender qué es lo que está pasando. Ok, fíjense bien. Tenemos nosotros una cierta función. Entonces, prácticamente lo que estoy diciendo, la función es lo que está en color rojo. Entonces dice que me estoy acercando por un valor. Imagínense que es como hace un rato, donde nosotros colocábamos la función evaluada en 2 y sabemos que nos resultaba algo que no tenía sentido. Reitero, imagínense en esta parte donde nos quedaba 0 entre 0. Entonces, prácticamente lo que estoy diciendo es, está bien, no voy a tomar este valor, pero voy a tomar uno muy cercano a. Entonces, dicho valor que está muy cercano, voy a lograr aproximar la función mediante ese valor, pero sin nunca llegar a tocarlo. Insisto, si esta parte no es muy clara, no se preocupen, porque finalmente la parte de la definición formal no está dentro de la carta descriptiva, pero nada más nos indica en la planeación que hay que mencionarla, ¿sale? Puesto que estamos en el área de físico-matemáticas. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que cuando no se puede por ese valor, imagínense aquí que no se pudo evaluar la función en 2, puesto que nos quedó 0 sobre 0, lo que dice la definición formal de límite es que tienes que buscar otro valor muy cercano y dicho valor ya te va a dar un valor que es muy cercano al cual debe de dar en la función. Es decir, la parte de donde yo traslado hacia arriba es la función ya evaluada. Eso es lo que significa geométricamente. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la definición formal? ¿No? Ok, Sí, la verdad perfecto. no entendí, ¿lo puedes repetir? Sí, lo que Sí, yo tampoco decíamos es entendí. prácticamente que si ves que hace rato en la función que teníamos evaluamos en el valor de 2 y nos quedó algo extraño porque nos quedó 0 entre 0, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo que te dice la definición formal de límite es vas a buscar un valor que esté muy cercano al 2 y con ese valor te vas a acercar y te asegura que dicho valor ya te va a dar un valor que debe de ser dentro de los que conocemos, menos un quinto, 2 tercios, es decir, ya no te queda la forma 0 entre 0. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que con el límite vamos a buscar un valor y tú te preguntas, ¿y cómo lo voy a buscar? Bueno, eso ya lo veremos más adelante, porque aclaro, la definición A te dice, encuentra un valor, pero no te dice cómo buscarlo. Ya nosotros vamos a tener que utilizar la parte de las situaciones algebraicas, todo lo que conocemos sobre despejes. Y ya cuando puedas obtener dicho valor muy cercano, ese va a ser tu resultado evaluado y ya no te va a quedar el 0 sobre 0. No sé si con ello soy más claro o te confundí todavía más. Ok, muy bien. Insisto, la definición solamente me asegura que va a haber un valor, pero nosotros somos quienes vamos a hallar el valor. Ahora, es muy, ¿cómo les diré? Como que es muy arriesgado pensar que todas las funciones pueden tener un límite. Eso no es cierto. No se pueden todas, pero sí a un 90% de las funciones. Habrá otras que por más que le hagamos o apliquemos las definiciones, no se van a poder. Oiga, profe, Dígame. en el valor absoluto que dice f de x menos L, ¿qué quiere decir L? Lo que estoy diciendo L es el valor a donde va a arrojarte la función. Es decir, ya no es el valor de 0 entre 0, es lo que te resulta
con ese nuevo valor. ¿Tú estás de acuerdo que por definición de función, imagínatelo desde el contexto geométrico, ¿te acuerdas de la prueba de la recta vertical? Tú trazabas una línea vertical y tenías que colocar un punto, es decir, con un punto que tocara la gráfica ya era una función. Lo que te está diciendo el valor de L es, una vez que encuentras ese valor, que no es el valor de C porque no está definido, el valor de L va a ser lo que te va a resultar. Y ya tienes un punto único, es decir, se vale la unicidad y por consiguiente no contradice la definición de función. No sé si con ello soy más claro. Sí, gracias. ¿De nada? Ok. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Yo tengo una duda. Dígame, Emilio. La duda es, bueno, en retrospectiva, por lo que entendí, un límite es una función, bueno, un punto de la función donde esté más cerca de cero sin llegar a tocar cero. Exactamente. Espérate, estoy ocupado. Ok, ¿Sale? gracias. De nada. ¿Qué pasó, Josfer? Díganos. Ok, muy bien. Bueno, voy a continuar entonces y vamos a ver ahora notación de un límite. Es decir, ¿cómo lo escribimos? Bien, déjenme borrar esta parte y déjenme colocar aquí un límite. Se denota como, y fíjense bien cómo lo vamos a escribir. Déjenme aquí. Voy a quitarle el remarcado. Ok. Bien, déjenme tomar una ecuación. Ok. Por aquí creo que está. Aquí está. Límite. Ok. Límite cuando x tiende a de la función f de x. Si no, vamos a ponerlo así como L. Es igual a f evaluado en L. Y déjenme colocar los elementos que tiene un límite. Ok, fíjense bien. Bien, esta parte se va a leer como límite, porque es lim, ¿sale? Límite. Ok, esta expresión que tenemos aquí, donde dice X, una flecha y una L, lo vamos a leer como lo siguiente. X, espérame, déjenme lo escribo en una ecuación para que no me lo ponga así todo mal hecho. X tiende al valor L. Ahí está. Esta es la función. Ok, bueno, fíjense bien. Y todo esto en conjunto, aclaro, estos son como las partecitas. Tenemos que poner aquí la X porque es nuestra variable original y aquí la flechita se va a leer como tiende al valor y L sería el valor en el cual yo quiero conocer el límite. Aquí decimos f de x, que es la función, y aclaro, aquí nada más se reduce a una sustitución. Aclaro, aquí nada más déjenme colocarlo, sin embargo, nosotros ya lo conocíamos. Esta parte es una sustitución.
Muy bien, y en conjunto se lee de la siguiente manera. Déjenme utilizar un color distinto. Límite cuando X, déjenme ponerlo en términos ecuacionales, X tiende a L de f de X es igual a y bueno, esto se leería f evaluado en L, ¿sale? Así es como lo leemos, déjenme ponerlo aquí. Ahí está, entonces toda esa expresión que tenemos se lee como límite cuando X tiende a L de f de X es igual a FL, que significa f evaluado en L. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un límite no es otra cosa más que una evaluación de una función, que eso es algo que nosotros ya conocemos. ¿Por qué? Bueno, porque ya nosotros sabemos que si dábamos un valor y decíamos con f de x tal función, solamente era sustituir. Entonces, prácticamente un límite es sustituir, pero nos cambian hacia dónde lo tenemos que sustituir con esta anotación que dice lim, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la anotación de un límite? ¿Seguros? Ok, muy bien. Anoten por favor las componentes y ahorita continuamos. Profesor, ¿puede repetir lo que acaba de decir? ¿Mandé? Que si puede repetir lo que acaba de decir así. Sí, claro. Lo que decía es, así es como vemos un límite. Este componente, es decir, lim significa límite. X y una flechita con L, se entiende que vamos a decir X tiende al valor L. Y aquí tenemos la función. Ahora, se va a leer como límite cuando X tiende a L de f de X. ¿Sale? Es decir, estoy leyendo la parte de la izquierda. Es igual a f evaluado en L, que eso es lo que significa f paréntesis L. Lo que estoy diciendo, Víctor, es, tú tienes un valor y entonces si tú dices x es igual a 3 o x es igual a 2, lo que estoy diciendo o reescribiéndolo en términos de límites, se dice límite cuando x tiende a 2 o tiende a 3 y nada más se reduce a meter dicho valor dentro de la función, que esto es igualito al tema de evaluación de funciones. No sé si hasta aquí soy más claro. Sí, sí, ya entendí. Gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? Entonces, no se les olvide, y aquí lo voy a poner como una nota especial. Los límites son evaluaciones de funciones. ¿Mm? Insisto, es cierto, son evaluaciones de funciones, a veces nos van a quedar valores extraños, sin embargo, yo les voy a dar algunas técnicas para quitar esos valores extraños y coloquemos ya un valor que le corresponda. Esencialmente eso es lo que vamos a hacer en todo lo correspondiente a la parte de límites, ¿vale? Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Espere, Ok. todavía no acabo de copiar. Espere, profe. Ok, avísame nada más en cuanto finalice, por favor, Aaron.
Ya, profe. Ok, gracias por avisarme. Bueno, fíjense bien, vamos ahora a la parte de la clasificación de los límites. Bueno, dentro de la clasificación de los límites, nosotros tenemos los siguientes. Déjenme borrar lo que no requiero. Bien, los tenemos aquí. Los límites se clasifican como, y fíjense bien, vamos a poner número 1, límites por evaluación. Estos se refieren a que yo tomo un valor, lo sustituyo en el límite y me da un nuevo valor. Por eso se le llama límites por evaluación. Es decir, se da un valor y arroja otro valor. Que reitero, esto no debe de ser nuevo porque nosotros ya lo vimos cuando vimos evaluación de funciones, que finalmente si teníamos f de x es igual a 2x al cubo menos 5x más 3 y decíamos, ¿qué pasa cuando x es igual a 3? Solamente bastaba con sustituir. A eso se refieren los límites por evaluación. Estos son los más elementales que ustedes van a tener, ¿sale? ¿Dudas? Ok, segundo, límites indeterminados. Estos son aquellos a los cuales arrojan valores extraños y a saber el valor extraño. Dígame, Luis, ¿qué pasó? No, es que me estaba uniendo con la lab. ¿Ya me ve? Ok. Sí. Uy. Sí, hola. Oiga, profe, Dígame. ¿puedo salir y meter? Es que se congeló la pantalla. No veo nada. Sí, está bien. Arroja valores extraños y el primero que tenemos es 0 entre 0, ¿sale? Entonces, ojo, ahí es donde nos vamos a detener un poquito porque vamos a aprender a resolverlos, ¿sale? Los siguientes límites que vamos a ver son los límites al infinito. Y estos se dan cuando la x, déjenme ponerlo en términos ecuacionales, esto se da cuando la x tiende a menos infinito o más infinito. A ver, es menos, si mal recuerdo, la configuración para infinito es, sí, sí está bien. A menos infinito o bien infinito. Ahí está, ¿vale? Y los últimos que vamos a revisar son los límites trigonométricos. Bueno, aquí es donde intervienen razones trigonométricas. Es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, o algunos tipos de funciones que son exponenciales o logarítmicas. Ahora, esta parte intervienen razones trigonométricas o funciones exponenciales y o logarítmicas. Pero claro, estos límites no los vamos a ver ahorita, sino será hasta que lleguemos a aplicaciones de la derivada. ¿Vale? Esto es algo que se le llama la regla del L'Hopital, que ya lo veremos cuando ya lleguemos a la última parte de nuestro curso. Aquí es donde vamos a incluir estos límites que de pronto, no es que no los queramos resolver, pero por la teoría que tenemos ahorita no lo considero viable porque te debemos de recordar muchas identidades trigonométricas. Sin embargo, en este sentido, en lugar de recordar identidades, vamos a verlo desde la perspectiva de una derivada, que es mucho más sencillo de manejar. ¿Dudas? Sí, Cristal, para el último necesitamos, no tanto así como la teoría tan sofisticada de logaritmos, pero lo que sí necesitamos son las propiedades. ¿Cómo cuáles? Bueno, como por ejemplo que si teníamos una suma de logaritmos provenía del logaritmo de un producto, o si teníamos restas de logaritmos, que sabemos que viene el logaritmo de una división, y los otros dos que me falta es el paso del logaritmo exponencial, y en la otra parte sería el que el logaritmo puede bajar el exponente. ¿Sale? A eso me refiero con las propiedades que vamos a utilizar. Sin embargo, con la derivada se vuelve más sencillo.
De nada. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. No, un No, minuto me nada estoy más. copiando. Ah, ok, ok, ok. Ah, gracias, Aaron. Pero, profe, todavía no acabo de notar. Ah, ok, no se preocupen. Avísenme en cuanto hayan finalizado, por favor. Profe, Dígame, Alejandro. una pregunta, no entendí el número 2 de límites indeterminados. Ah, se refiere a que cuando nosotros tenemos la notación de límite, te va a arrojar un valor así como el que tenemos, mira, el que dice 0/0. Porque si Ajá. eso lo pones en tu calculadora, te va a marcar que es un error. Entonces a eso me refiero con valores extraños. Es claro que vamos a quitar ese valor extraño, pero el llegar a ese punto sí va a ser un poquito complejo. Ujú. Ah, ok, ok. Ya, gracias, profe. De nada. Ya puedes seguir, profe. Ok, nada, creo que me faltaron quien me confirme. Pero gracias, Luis. Ya, profe, ya puedes seguir. Ok, gracias. Bien, antes de empezar con los límites por evaluación, vamos a dar algunos teoremas sobre límites, es decir, ciertas propiedades que se cumplen en el mismo. Teoremas sobre límites. Entonces, fíjense bien, voy a dar el teorema y voy a dar un ejemplo del mismo. Entonces, en primer lugar, tendríamos la parte de límite de una constante. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Fíjense bien, déjenme traer la definición de límite. Ok, voy a cambiarlo a tamaño 18. Ok, supongamos que si yo tengo el límite cuando x tiende a de, por ejemplo, c, esto va a ser nada más c. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere a que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a un valor y ese valor es un número donde no está la x, se queda ese mismo valor. Es decir, vamos a poner un ejemplo y el ejemplo lo voy a poner, a ver, déjenme buscar un azul todavía más destacado. No, no me gusta. A ver. Ahí está. Y vamos a poner el ejemplo en color rosa. Entonces, ¿a qué se refiere esta propiedad? Que si, por ejemplo, yo digo el límite cuando x tiende de pronto a -4 de 3, puesto que no hay ninguna x, va a quedar igualmente el 3. ¿Sale? A eso se refiere la propiedad del límite de una constante. ¿Preguntas? Es decir, no hay nada que sustituir puesto que no hay letra. ¿Vamos bien? Profe, ¿y la función entonces cuál sería? O La cómo? función sería 3. Ok. Entonces, lo que te está diciendo ese teorema es, tú puedes tener el valor que a ti se te ocurra de x, pero al sustituirlo en algo que no tiene una x, nada más se queda el mismo número. Es decir, no le pasa nada. ¿Sale? No sé si con ello respondo a la pregunta, Logan. Sí, sí, sí. Ok, Gracias. de nada. Bien, vamos ahora. ¿Qué pasó? Aaron? Entonces, ¿por qué abajo dice -4 y arriba dice 3? No entendí eso. ¿Qué onda? Bueno, a lo que me refiero es que x es el valor en el cual quiero evaluar el límite. ¿Sale? Que sería -4. Pero ¿estás de acuerdo que al evaluarlo aquí no hay x?
No existe. Entonces, lo que te dice esa propiedad es que nada más pasas el número que tenías y se acabó. Y así se resuelve. Mira, por Profe. decirlo así. A ver, supongamos que mi función, vamos a verlo desde la perspectiva de la función, lo voy a ver en color verde. Supongamos que mi función es f de x es igual a 3. Es un número. ¿Estás de acuerdo? Ok. Si yo te pregunto, ¿cuál sería el valor de la función en menos 4? Pues estás de acuerdo que no hay x que sustituir. Entonces se queda igualmente ese 3. Eso se refiere a esta propiedad. ¿Vale? Como no hay x después del igual, entonces no tienes nada que sustituir y sigue quedando el mismo valor. ¿Dudas? Ok, bien. Entonces, ese es el límite de una constante. Siguiente. Tendríamos nosotros límite de una suma o resta. ¿A qué se refiere esta propiedad? Bueno, fíjense bien. Supongamos que nosotros tenemos el límite cuando x tiende a A de, tendríamos aquí nosotros f de x más o menos g de x. Déjenme poner estos valores en corchetes para no confundirme con tanto paréntesis. Entonces, prácticamente lo que me dice esa propiedad es justo que yo puedo separarlo en dos límites. Fíjense bien, me quedaría el primero como límite cuando x tiende a de f de x, más menos, que decir que separo cada uno cuando tengamos una cuestión de suma o resta. Límite cuando x tiende a de g de x. ¿Sale? Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que solamente los puedo separar. En otras palabras, si yo tengo, vamos a un ejemplo, límite cuando x tiende a menos 4 de, por ejemplo, tendríamos nosotros 3x al cuadrado más 7x. Entonces, lo que nos está diciendo, es más, le agregamos otro valor, menos 2. Entonces, prácticamente lo que me está diciendo dicha propiedad es que yo puedo separar los límites con cada una de las funciones. Es decir, me quedaría aquí límite cuando x tiende a menos 4 de 3x al cuadrado, más me quedaría límite cuando x tiende a menos 4 de 7x, menos, y tendríamos nosotros el límite cuando x tiende a menos 4 de 2. ¿Sale? Entonces, ojo, aquí no estoy desarrollando todavía, sino la propiedad lo que me indica es cuando yo tengo así, los puedo ir separando cada uno, ya sea con suma o con resta. ¿Preguntas? Profe, la verdad no entendí. Lo único que me está diciendo esta propiedad es justo que cuando tienes así una expresión, un polinomio, los puedes ir separando cada uno con su límite. Insisto, lo que estoy diciendo es que no lo estoy desarrollando todavía. Ahorita voy a hacerme espacio para hacer eso. Nada más lo que quiero que entiendan de la propiedad es que si tenemos aquí el límite y está una expresión muy, muy extensa, se separa cada uno con su respectivo límite. ¿Dudas? No, también se vale para producto, también se vale para división, nada más que tenemos que darle su espacio, pero por el momento ahorita, Sara, sí tenemos que poner por separado cada uno de ellos, ¿vale? Ya en la práctica, incluso ustedes van a decir, ay, es bien rápido porque solamente es sustituir, pero sí les tengo que decir cómo funciona la propiedad. ¿Dudas? Oiga, profe, ¿Qué pasó? entonces en los límites también, por ejemplo, en ese ejemplo que usted puso a la x la tengo que sustituir en menos 4. Y mi otra pregunta ¿es necesario realmente separar todo o solamente poner el límite al principio y después sustituir las x por menos 4? Ok, mira, no es necesario, pero como les decía, tengo que decirles cómo funciona la propiedad. Y hasta que no se acostumbren que un límite realmente es decir, que no hayamos entendido que el límite es una evaluación de funciones, sí tendríamos que separar. Pero si tú me dices, yo ya le entendí, es decir, yo ya sé que nada más es meter donde tenga la x, le pongo el menos 4, ya la hiciste. Eso quiere decir que para ti fue muy trivial el límite de una suma o resta, ¿sale? Ok, gracias. De nada. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. No, Ok, espérese. ok.
Dígame, Josfer. ¿Qué significaba lim? Bueno, más bien Límite. límite. ¿Qué era el límite? El límite, ya recuerda, analizando es el una problema, me aproximación al valor. Ah, va. Ujú. Gracias. De nada. Profesor, la parte que está abajo del límite, bueno, significa a lo que vale X, o sea que, bueno, Exactamente. ok, sí, nada más, gracias. De nada. O sea, ese valor es en el que se va a evaluar lo de arriba. Exactamente. Entonces, si se Gracias. dan cuenta, es la evaluación de una función, pero escrito de otra manera. ¿Listos? Sí, Ok. sí, profe. Bien, continuamos. Aguante. ¿Qué pasó? Espérame tantito. Ok. Ya. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien, vamos con la propiedad número 3. La propiedad número 3 nos dicta es sobre el límite de un producto de funciones. Entonces, fíjense bien, supongamos, déjenme tomar el ejemplo. Supongamos que yo tengo f de x por g de x. Entonces, la propiedad dice que va a ser paréntesis, límite cuando x tiende a A de f de x, cierro paréntesis, y esto va a ser multiplicado por el límite cuando x tiende a A de g de x. Es decir, en otras palabras, cuando yo tenga una multiplicación en el límite, es el producto de los límites. En otras palabras, tendríamos nosotros que si yo tengo, pensemos de pronto, 8x elevado al cubo, esto se va a reflejar como el límite cuando x tiende a menos 4 de 8. Aquí tendría yo el producto. Ahí está. Y tendríamos aquí el límite cuando x tiende a menos 4 de x elevado al cubo. ¿Sale? Entonces, ahí está esa parte. ¿Vale? Entonces, se tienen que multiplicar ambos límites. Insisto, si ustedes me dicen, bueno, pues lo tendríamos que hacer forzosamente, no, pero sí tengo que enseñarles de dónde proviene. Ahora, entiendo que para ustedes sea más fácil porque ya conocen la evaluación de funciones. ¿Dudas? Yo, profe, una pregunta. ¿Qué Dígame. tanto puede abarcar un límite? Es que en el límite de una suma o resta puso el 3x al cuadrado, pero en esta está tomando los dos términos por separado. Ah, pero ojo, porque lo estoy viendo como una multiplicación y el otro era desde la perspectiva de una suma o resta. Ahora, ¿de cuántos? Tú puedes tomar los que a ti se te ocurran y no pasa nada. Ok. De nada. Vamos al número 4. Déjenme ponerlo así. Límite Profe, de un... también tengo una duda. Entonces, el primer límite que se presenta, que es fx por g de x, se separa después en dos diferentes, ¿verdad? Siempre y cuando ahí se están multiplicando, entonces es el producto de los límites también, ¿vale? Ok, pero en el Siempre ejemplo sí. que puso, ¿dónde está la g? O sea, La ¿es G función sería como el x8? x al cubo y Ah, la ok, F sería el 8. entonces. Ah, ok.
ya. Ujú. Es que para saber cómo diferenciarlos. Ok. Insisto, ya mañana que hagamos ejercicios prácticos vamos a entender qué significaba eso, ¿sale? Reitero, aquí las últimas dos propiedades sí son las que son relevantes, pero en términos de la propiedad 1 a 4, pues son muy sencillas de visualizar porque ya conoces la evaluación de funciones, ¿vale? Ok. Bueno, y ahora dice del cociente. Recordemos que un cociente no es otra cosa más que una división. Entonces, ojo, aquí voy a tener una división ¿de quién? De f de x sobre g de x. Y entonces lo que me dicta la regla es que va a ser la división de los límites. Es decir, tendría yo el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Vale? Y en el otro caso sería lo mismo, pero con g de x, ¿sale? Es decir, el límite de una división va a ser la división de los límites, ¿sale? Es decir, cada uno de ellos se separa. Por ejemplo, si yo tuviera en x tiende a menos 4 y supongamos que aquí yo tuviera, pensemos, 2 sobre x al cubo, entonces esto es prácticamente como escribir fracción y tendríamos nosotros límite cuando x tiende a menos 4 de 2 entre el límite, a ver, dejen aquí, lo voy a copiar y pegar nada más. Ahí está, de x al cubo. Entonces, me está diciendo la propiedad que si yo tengo una división, es decir, el límite de una división, será equivalente a la división de los límites. Es decir, los calculo por separado. ¿Preguntas? O sea, en este caso, ¿es como anteriormente que solamente lo dejamos expresado o no? Sí, nada más que reitero, mañana ya vamos a hacer ejercicios donde ya se vayan desarrollando a detalle. Ahorita nada más es como para ilustrar las propiedades que cumplen los límites. Ok, gracias. De nada. Entonces, ¿los límites siempre van a ser números negativos? No necesariamente. Digo, ahí porque el ejemplo lo estoy ocupando y es el mismo. Pero tú puedes tender a 4, 2/3, a pi, no importa. El valor que tú elijas es indistinto. No te quedó claro. A ver, creo que tú me estás preguntando sobre a dónde tiende, si siempre va a ser negativo. Ok, lo cambiamos. ¿Qué número te gusta, Orlando? ¿Tú quieres fracción, el que quieras? El 5. El 5, ok, tiende a 5, entonces aquí se separa. Aquí el 5 y aquí también sería el 5. ¿Y ya? Es decir, el número que tú pongas allí no interesa. Obviamente yo se los tengo que dar como ejercicio. Ese sí yo lo tengo que proporcionar. Pero a lo que me refiero es que no hay como distinción entre solo los negativos o solo los positivos o solo fracciones, etcétera. Es decir, puede ser el número que a ti se te ocurra. O sea, como tal, ahorita lo único que importa es aprender a hacer como tal la sustitución. O sea, el número de abajo no me Exactamente. interesa. Sí, todavía no Oh, estoy resolviendo nada. Solamente estoy ilustrando, como bien lo indica Israel, el cómo se va comportando, más no el resultado, que eso es lo que vamos a hacer mañana. está bien. Ok. Oiga, Dígame, Logan. entonces, si usted no nos da un valor, por ejemplo, para sustituir x y es un límite de un cociente, entonces el límite se queda tal cual está escrito porque usted no nos ha dado un valor para sustituir. Fíjate que es una pregunta muy interesante la que acabas de realizar. ¿En qué casos no les voy a dar el límite? Cuando yo les pida que conectemos los límites con las funciones. ¿Y en qué momento va a ser eso? Cuando yo les pida a ver si la función es continua. Entonces, cuando yo les pida esa parte de la continuidad, que es la contextualización de los límites, ahí ustedes primero tienen que verificar a través del dominio cuál es el valor a cuál va a tender el límite. Pero es el único caso donde yo no les voy a nada, les voy a arrojar la función y les voy a preguntar en qué valores es continua. Y ustedes lo deberán de desarrollar mediante un límite. Y ustedes tienen que hacer mediante la conexión con el dominio
tienen que ver cuál es el valor a dónde tiende. Ujú. Entonces los límites y el dominio de funciones están conectados, o sea, siempre van de la mano. Pero para sacar un Exactamente. límite necesito primero sacar su dominio. Exactamente. Ok, Ujú. gracias. ¿Ya ven lo bonito que es el cálculo, cómo todo se va relacionando? Profe, ¿puede regresarle la diapositiva 3 para tomarle foto a la gráfica, por favor? Diapositiva 3. Sí, profe. Ahí está. Avísame cuando hayas Gracias, terminado. profe. Ok, Sí, ya, profe. perfecto. No se preocupen, de todas maneras voy a subir esta presentación, ¿eh? Ok, voy a continuar con la siguiente No, propiedad. espera. Ok. Aún no, pero yo suelo comer un poquito más tarde. Pero gracias por preocuparte. Ya, profe. Ok, gracias. Bien, vamos ahora, déjenme ver si la repliqué. No, ok. Bien, vamos ahora a la propiedad número 4, que es el límite de una potencia. ¿Mm? Esta propiedad en conjunto con la número 5 son más importantes cuando tenemos como expresiones mucho más feas desde el punto de vista algebraico. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos en este caso f de x elevado a la enésima potencia? Entonces, la propiedad dice que va a ser el límite cuando x tiende a de f de x y va a ser elevado a la enésima potencia. Es decir, lo que me dice dicha propiedad es, no te compliques con el exponente, mete el límite dentro de la expresión y ya de ahí desarrollalo. Es decir, que si tuviéramos nosotros de pronto la expresión, vamos a suponer, ok, déjenme utilizar aquí un corchete. Pensamos que tuviéramos 2 más x elevado a la décima potencia, entonces lo que me dice dicha propiedad es que yo tome el límite cuando x tiende a menos 4 de sería 2 más x y todo esto que se eleve a la décima potencia. Eso es lo que me indica dicha propiedad. Es decir, no te compliques con el exponente, solo mete el límite en la función y ya después lo que te salga lo desarrollas a la décima potencia. ¿Dudas? Y pasa lo mismo con una raíz. O sea, simplemente pones como tu sustitución y luego al final como entre paréntesis lo elevas. Exactamente, muy bien, Víctor. Ah, ok. Ujú. Solo es eso. El otro que tenemos, y déjenme colocarlo, a ver. A ver, déjenme colocar nuevamente el límite. Ahí está, límite cuando x tiende a, y aquí vamos a colocar una raíz arbitraria, es decir, tendríamos aquí una raíz enésima de f de x. Entonces, funciona igualito a como si tuviéramos una raíz. Eso significa que la propiedad dicta que va a ser el límite, bueno, va a ser raíz enésima de el límite cuando x tiende a de f de x. Entonces, como nos decía Víctor, si tenemos una raíz, a ver, vamos a ir a una raíz, por ejemplo. A ver, límite, y déjenme poner otro valor. Tiende a menos 2/3, por ejemplo. Entonces, supongamos que aquí tendríamos la raíz séptima de 5 más 2x, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que me dice esta propiedad es
No te compliques con la raíz, pon la raíz afuera y te quedaría raíz séptima. ¿De quién? De el límite cuando x tiende a 2/3. ¿De quién? De 5 más 2x. Es decir, primero desarrolla lo que está dentro y lo que te salga del resultado del límite, le sacas la raíz séptima. Y es todo lo que tienen que hacer. ¿Vale? ¿Preguntas? Ahí puso 2/3, lo puso en positivo. Quiere decir que entonces... Gracias. Ahí está, no, ya. Era menos 2/3. Sí, porque nada más lo único que hago es meter el límite dentro de la raíz. ¿Sale? Entonces ahí sí se pueden también números negativos, aunque sea una raíz. Dependiendo de lo que te salga, pero recuerda que esa es una raíz de orden impar. Ya viste que las raíces de orden impar sí están permitidos los negativos. Ahora, las de orden par están permitidos siempre y cuando tengamos la parte del dominio. Por eso lo comentaba hace un momento hacia Logan, que necesitamos conectar el dominio con los límites. Pero ahí en lo que respecta, esa raíz tú sabes que es válida porque puede aceptar negativos. ¿Preguntas, muchachos? Bueno, son 2:58, vamos a dejarla hasta aquí. Lo que vamos a hacer el día de mañana es justamente practicar los primeros límites, que son los límites por evaluación. Les pido de favor que lleven colores a la clase, puesto que vamos a tener que hacer nuestra primera actividad derivada de la parte de límites. Y por favor, por piedad, lleguen temprano para que no se pierdan ningún detalle de la clase, aunado a la parte en la cual les voy a entregar calificaciones. ¿Sale? Si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Que pasen bonita tarde. Hasta luego. Profe, gracias. Adiós, maestro, lo quiero mucho. Profe. Hasta luego. Nos vemos, profesor, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, nos vemos. Hasta Nos luego, vemos, profe. cuídense. Gracias. Bye. Pero, profe, no la quite, porfa. No, no la quito, no la quito. Ah, ok. Profe, la presentación la dijo que la va a subir, ¿no? Así es. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Sí la va a subir? Sí, digan a Valeria que sí. Ok, gracias, profe. No, sí, De es nada. que segunda nada más. Pero ya. Ok. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Lindo día. Hasta luego. Ok. Bye. Gracias. Oiga, profe, una pregunta. Dígame. Ajá. ¿La asesoría igual la tomamos el viernes o Sí. mañana? No, es el viernes para sí. cálculo. Ah, ok. ¿Y le envío un mensaje o...? Sí, en las asignaciones de Classroom me pones ahí, ya sea tarea 1, la tarea que haya sido, me pones, voy a asistir a la asesoría del viernes. Y ya, es con eso. Ok. ¿Vale? Ok, va. Gracias, profe. Hasta luego.